El Rincón de Aquiles. Pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com. Vivimos en un mundo lleno de cambios rápidos. Los gobiernos caen, nuestras relaciones van y vienen y la tecnología ha creado una conexión que el mundo nunca antes había experimentado. Joshua Cooper Ramo, autor de La Era de lo Impensable, resume en la siguiente cita que te voy a leer cómo el mundo no está preparado para todos los cambios y conflictos que están sucediendo en nuestro presente. Desafortunadamente, ya sea que dirijan corporaciones, ministerios de relaciones exteriores o bancos centrales, algunas de las mejores mentes de nuestra era todavía están esclavizadas por una forma más antigua de ver y pensar. Están cometiendo repetidos errores de juicio sobre el mundo. En cierto modo, es difícil culparlos. En su mayoría, crecieron en una época en la que el orden global podía entenderse en términos más simples, cuando solo las naciones importaban realmente, cuando se podía pensar que había una relación predecible entre lo que querías y lo que obtenías. Alcanzaron la mayoría de edad como parte de una tradición que creía que todas las crisis internacionales tenían un comienzo y, si se gestionaban bien, terminaban. Este es uno de los principales defectos del pensamiento tradicional sobre la gestión de conflictos y cambios. Identificamos un problema, decidimos el camino a seguir e implementamos esa solución. Pensamos en términos lineales y vemos una línea de meta una vez que el problema específico que hemos descubierto está resuelto. El mundo tiene más sentido cuando lo ves como un conjunto de sistemas. ¿Pero qué es un sistema?, te estarás preguntando. Un sistema es simplemente cualquier cosa con múltiples partes que dependen unas de otras y que buscan lograr algo. Cada cosa que puedes ver a tu alrededor es un sistema o forma parte de uno. Los sistemas constan de tres partes: los elementos que lo forman, las interconexiones entre estos elementos y una función o propósito. Estamos rodeados de sistemas. Por ponerte algunos ejemplos, cualquier empresa es un sistema. Una herramienta como tu móvil es un sistema. Un proceso como la vejez o un estado del ser, como pueden ser la felicidad o la plenitud, son sistemas. Incluso tu perro, si es que tienes uno, es un sistema también. Los sistemas pueden integrarse en sistemas, que a su vez están integrados en otros sistemas. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Pues si no lo sabías, hay un tipo de pensamiento muy relacionado con los sistemas. De hecho, es de lo que te queremos hablar hoy, sobre el pensamiento sistémico. ¿Y para qué te va a servir todo esto?, te estarás preguntando. Pues podrás abordar la resolución de problemas complejos de una manera mucho más sencilla y entenderás el funcionamiento del mundo mucho mejor. Suena bien, ¿no? Resolver un problema puede solucionar un problema por un tiempo, pero también tiende a sembrar el camino a nuevos problemas. De hecho, nuestras acciones al intentar resolver X a veces tendrán un efecto mariposa, porque el mundo es en realidad una serie de sistemas complejos e interconectados. Precisamente, de esto hablamos con alguien que sabe mucho de resolver problemas complejos, Javier Recuenco. Puedes escuchar la entrevista que hicimos a una de las mentes más brillantes que hemos conocido en el episodio 70 de este podcast. Friedrich Hayek, en su discurso del Premio Nobel en 1974, titulado The Pretense of Knowledge, habló de este problema. Escucha lo que dijo por aquel entonces. Si el hombre no ha de hacer más daño que bien en sus esfuerzos por mejorar el orden social, tendrá que aprender que en este, como en todos los demás campos donde prevalece la complejidad esencial del tipo organizado, no puede adquirir el conocimiento completo que haría posible el dominio de los eventos. Los políticos y pensadores harían bien en no intentar doblar la historia como el artesano da forma a su obra, sino más bien cultivar el crecimiento proporcionado, el entorno apropiado, de la manera en que un jardinero lo hace con sus plantas. Esta es una distinción importante, la idea de que debemos ser jardineros en lugar de artesanos. Cuando simplemente estamos creando algo, tenemos una sensación de control, tenemos un plan y un estado final.
Cuando se construye el estante, se construye. Ser jardinero es diferente. Tienes que preparar el ambiente, hay que cuidar las plantas y saber cuándo dejarlas en paz. Tienes que asegurarte de que el entorno sea propicio para todo lo que quieres cultivar. Diferentes plantas tienen diferentes necesidades y, después de que hayas cosechado, aún no has terminado. Necesitas arar de nuevo la tierra y empezar prácticamente de cero. No hay un estado final si quieres que algo crezca. Bueno, Sergio, pensamiento sistémico son 2 palabras. Ya hemos hablado de qué son los sistemas, pero falta hablar de qué es realmente el pensamiento. Bueno, pues el pensamiento es la capacidad que tenemos las personas para dar forma a esas ideas y representar la realidad en nuestra mente, relacionando unas con otras. Esto nos permite ordenar y dar sentido a los estímulos que nos llegan para formar nuevos conceptos, resolver conflictos o tomar decisiones. Hay muchísimos tipos de pensamiento. Pensamiento deductivo, inductivo, analítico, creativo, crítico, interrogativos y sistémicos son algunos de los principales. Hay muchos más. En nuestra sociedad y cultura se prioriza el pensamiento analítico y deductivo. El pensamiento analítico, de hecho, podría considerarse como el antónimo del pensamiento sistémico, del que estamos hablando hoy. Este se basa en separar el todo en partes y categorizarlas sin una relación con el todo. Justo lo contrario al pensamiento sistémico. Pero hoy, Sergio, no toca hablar del pensamiento analítico. Hoy voy a contarte de qué va todo esto del pensamiento sistémico y de cómo puedes aprovecharte de todas sus ventajas para tomar mejores decisiones y resolver problemas complejos. Bueno, esto ya te lo hemos dicho antes, pero es muy importante que interiorices esta parte. Una de las claves para comprender este tipo de pensamiento es la idea de que cada objeto en el mundo no está solo, sino que forma parte de un sistema y se encuentra interconectado con otros. Este pensamiento se centra en comprender el comportamiento de cada elemento que forma un sistema y cómo se relacionan entre sí. Pero Sergio, para entenderlo mejor, vamos a poner un ejemplo. Pues sí, David, con ejemplos se entiende todo mejor, así que vamos con uno sencillito. Si nos llevas escuchando un tiempo ya, sabrás que hemos hablado en más de una ocasión de la importancia del código postal en el desarrollo de nuestra psicología y de nuestros comportamientos como persona. No podemos comprenderlo sin entender el todo. La familia, dónde hemos nacido, la cultura, nuestra educación, nuestro aprendizaje. Analizar este ejemplo desde un pensamiento analítico o deductivo haría que nos dejáramos por el camino muchas sinergias, conexiones e interrelaciones de todos los subsistemas que comprenden, en este caso, nuestra psicología y nuestro comportamiento. Nos centraríamos en encontrar la solución perfecta a esa cuestión y la ejecutaríamos. Así es como suele funcionar nuestra mente, de forma lineal. El pensamiento sistémico, en cambio, sirve para tener una perspectiva más amplia, más detallada y lateral de la forma en la que funciona nuestro mundo. En resumen, nos permite llegar a ideas que estén fuera del patrón de pensamiento habitual. Ahora, presta atención. Te vamos a contar los 6 conceptos clave del pensamiento sistémico. Hay más, pero estos son los principales que necesitas saber para que entiendas sus complejidades. Bueno, Sergio, pues vamos con el primer concepto, la primera clave de este tipo de pensamiento, que es la interconexión. El pensamiento sistémico requiere un cambio de mentalidad, de lineal a circular. ¿Por qué? Porque el principio fundamental de este pensamiento es que todo está interconectado. Hasta donde sabemos, cualquier cosa en este planeta que esté viva depende de algo más para sobrevivir. Nosotros necesitamos comida, aire y agua. Los árboles necesitan dióxido de carbono y luz solar para crecer. Todos necesitamos cosas para sobrevivir. Y te estarás preguntando, ¿y qué pasa con los objetos como las sillas, las mesas o tu teléfono móvil? Pues que también se aplica este concepto. Las sillas necesitan de árboles y de su madera. El móvil y los cascos con lo que nos estás escuchando ahora mismo este podcast necesitan de electricidad y multitud de materiales provenientes del planeta Tierra. Al fin y al cabo, todo está interconectado. Con este tipo de pensamiento podemos cambiar la forma de ver el mundo. Pasamos de una estructura cuadriculada y lineal a una más caótica e interconectada con el resto de sistemas que conforman nuestro mundo. El segundo concepto clave, Sergio, es la síntesis.
La síntesis se refiere a combinar dos o más cosas para crear algo nuevo. En el pensamiento sistémico, esto es la contraposición al análisis, que es la división de la complejidad en componentes más manejables. Pero todos los sistemas son dinámicos y suelen ser complejos. Por lo tanto, necesitamos de este enfoque mucho más holístico para comprender estos fenómenos. En resumen, la síntesis se trata de comprender el todo y las partes al mismo tiempo. Básicamente es la capacidad de vislumbrar las interconexiones. Por ponerte un ejemplo, tú y tus amigos seríais parte de un sistema. Cada uno sois un sistema formados por elementos y a la vez formáis parte de un sistema más grande, que en este caso es vuestro grupo de amigos. Pasamos al tercer concepto clave, Sergio, es la emergencia. Desde esta perspectiva de sistemas, sabemos que las cosas más grandes provienen de partes más pequeñas. La emergencia describe el concepto universal de cómo la vida emerge de elementos biológicos de formas diversas y únicas. La emergencia es el resultado de las sinergias de las partes. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor este concepto que quizás sea el más difícil de entender. Por ejemplo, un copo de nieve. Este se forma a partir de diferentes factores ambientales y elementos biológicos. Cuando la temperatura es la adecuada, las partículas de agua congelada forman patrones alrededor de una sola molécula, que bien puede ser una mota de contaminación o una espora, o incluso una célula muerta de tu piel. De hecho, Sergio, antes de pasarte la palabra, hay una cita de Buckminster Fuller que describe muy bien este concepto de emergencia. Dice así: no hay nada en una oruga que te diga que será una mariposa. Y con eso, David, pasamos al cuarto concepto para entender este pensamiento sistémico, que son los bucles de retroalimentación. Dado que todo está interconectado, hay ciclos de retroalimentación entre todos los elementos de un sistema. Existen dos principales bucles o tipos de bucles de retroalimentación, de refuerzo y de equilibrio. El bucle de retroalimentación de refuerzo sucede cuando los elementos de un sistema refuerzan más de lo mismo. Esto no tiene por qué ser siempre bueno, como podemos ver, por ejemplo, cuando se multiplica exponencialmente el número de algas en un estanque. Sin embargo, el bucle de retroalimentación de equilibrio significa, como la propia palabra indica, que existe un equilibrio entre los elementos del sistema. El ejemplo más claro que podemos ver es el de los roles de depredador y presa. El quinto concepto es la causalidad. Este concepto del pensamiento sistémico quiere decir que cada cosa que ocurre da como resultado otra cosa en un sistema dinámico y en constante evolución. De la causa y efecto hablamos precisamente en uno de los últimos artículos en la web, donde te hablábamos de cómo no tenías que confundirlo con la correlación y lo común que es este error. Puedes echarle un vistazo si quieres profundizar, te lo dejaremos en las notas del episodio. Y bueno, seguimos con la causalidad, que en el pensamiento sistémico se trata de poder descifrar la forma en que las cosas influyen entre sí en un sistema. Comprender la causalidad de cada suceso nos da una perspectiva más profunda del funcionamiento de un sistema. Y pasamos al sexto concepto, que sería el mapeo de sistemas. Esta es una de las herramientas clave si quieres convertirte de verdad en un pensador sistémico. Identificar y mapear los elementos de las cosas dentro de cada sistema es clave para comprender cómo se interconectan, relacionan y actúan entre sí. Antes de seguir, y para los más despistados, mapear significa trazar gráficamente las representaciones de un todo, en este caso de un sistema. Vamos, hacer un dibujo. Hay muchas formas de mapear, pero las prácticas y principios fundamentales del mapeo de sistemas son universales. Bueno, Sergio, pero ¿cómo podemos realmente sacarle partido a este tipo de pensamiento en nuestro día a día? Generalmente, cuando tenemos un problema, tendremos a buscar su origen en sucesos próximos, tanto en tiempo como en espacio. Pongamos un ejemplo, Sergio. Imagínate que vas al aeropuerto y de repente te das cuenta que has perdido la maleta. Una vez más, por cierto. Si llevas el pensamiento un poco más atrás en el tiempo y eres capaz de relacionarlo con otros sucesos, te darás cuenta de que llevas semanas durmiendo fatal y que eso está afectando gravemente a tu concentración y tu memoria. Quizás esta sea la causa principal de que hayas perdido la maleta.
¿Qué ha sucedido aquí? Hemos utilizado el pensamiento sistémico para darnos cuenta de que el origen del suceso estaba en sucesos pasados y relacionados con el problema actual. Algo muy difícil de identificar con un pensamiento lineal al que estamos acostumbrados. Mientras tanto, en nuestro día a día vamos apagando fuegos según van surgiendo en vez de pensar como un conjunto de sistemas estos sucesos e intentar averiguar qué más causas están relacionadas entre sí. Incluso podemos llevar este tipo de pensamiento a la empresa. Sergio, si el departamento de marketing toma una decisión, de una manera u de otra va a tener implicaciones para el resto de departamentos, clientes, proveedores, etc. Como hemos dicho multitud de veces en este podcast, todo está interconectado. Bueno, Sergio, ¿qué te ha parecido este tipo de pensamiento? Pues David, la verdad que creo que es una herramienta súper útil para ampliar nuestra visión de las cosas, para entender el mundo no como elementos aislados, sino como un sistema interrelacionado. Y para la gente que quiera seguir profundizando, le recomendaría el episodio, o bueno, la entrevista con Javier González Recuenco, que es el episodio 70, o si prefieren leer el último artículo que te cascaste sobre correlación no implica causalidad y que entiendan la diferencia entre esos dos conceptos, que creo que metemos la pata todo el mundo. Una vez más, gracias por llegar aquí, gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana, Sergio, con una pedazo de entrevista que va a gustar muchísimo. A nosotros ya la hemos grabado, nos ha encantado. Así que hasta el miércoles que viene, un fuerte abrazo. Adiós. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.